tal, queridos estudiantes? Entonces continuamos con la sección 3, multiplicación y división con números positivos y negativos, pero con contenido 3, multiplicación con más de 2 números. Se nos plantea un primer problema: efectúe los siguientes productos. Podemos observar un inciso A y un inciso B, pero antes de poderlos desarrollar, vamos a recordar un poco acerca de la primera actividad que ustedes realizaron antes de llegar a este punto, ¿verdad? Una actividad en la cual les pedían clasificar un número par y un número impar de la serie de números que se les daba. Ahora, un ejemplo de número par o ejemplos de números pares pues serían el número 2, el número 4, 6, 8, 10. Ejemplos de números impares pues tenemos al número 3, al número 5, al número 7, al número 11, al número 13 y podríamos seguir, ¿verdad? Entonces creo que se entiende la idea de que estamos recordando números pares y números impares. Los pares son aquellos que al ser divididos con el número 2, su residuo es 0. Y los impares son aquellos que al ser divididos con el número 2, pues nos da un residuo de 1. Bueno, ya que hemos recordado qué cantidades son pares y qué cantidades son impares, vamos a fijarnos la cantidad de factores negativos que hay en esta multiplicación y en esta otra multiplicación. ¿A qué me refiero con factores negativos? Me refiero a los números que forman parte de esta multiplicación y que a la vez son negativos, es decir, menos 2 y menos 3. ¿Cuántos factores o cuántos números negativos hay incluidos en esta multiplicación? Pues aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. Y como tenemos dos factores negativos, entonces ya ahí nos basamos en lo que dice la teoría que les he compartido. Si la cantidad de factores negativos es par, entonces nuestra respuesta a toda esta multiplicación será positiva. Si la cantidad de factores negativos fuese impar, entonces obtendríamos un resultado negativo. Repito, como tenemos dos factores negativos, es decir, tenemos uno aquí y tenemos otro acá, pues ¿cuántos factores negativos hay? Pues dos factores negativos. Y como 2 es un número par, entonces vamos a obtener al final de nuestra multiplicación una cantidad positiva. Vamos a tener en cuenta siempre esto, ¿verdad? Aquí tenemos dos factores negativos, como 2 es par, entonces cuando tengamos una multiplicación con más de dos números y en esta multiplicación se encuentran multiplicando una cantidad de factores negativos o de números negativos par, entonces vamos a obtener un resultado positivo. Luego de esto, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos los números normalmente. 2 por 5, 10 y 10 por 3, 30. Y obtenemos un más 30, que recordemos que este signo más lo omitimos. Solo le omitimos los signos a los números positivos en nuestra respuesta final. Ok, entonces ahora tenemos un inciso B. En este inciso B vamos a observar nuevamente y fijarnos muy bien en la cantidad de factores negativos que tenemos en esta multiplicación. La cantidad de factores negativos o números negativos que forman parte de esta multiplicación pues son menos 1, menos 6 y menos 2. Es decir que en total son 3 factores negativos. Como la cantidad de mis factores negativos es 3 y 3 es un número impar, entonces recordemos esto. Cuando la cantidad de factores negativos es par, como en este caso del inciso A, pues mi resultado siempre será positivo. Y cuando la cantidad de factores negativos sea impar, mi resultado acá será negativo. Esto siempre lo vamos a aplicar cuando estemos multiplicando más de dos números. Cuando estemos multiplicando más de dos números. Entonces, repito, si tenemos una cantidad de factores negativos par, entonces mi resultado será positivo. Si tenemos una cantidad de factores negativos impar, como es el caso, pues mi resultado a la multiplicación de más de dos números será negativo. Repito, 3 es impar. 3 es impar. Por eso aquí obtengo un resultado negativo. Si tenemos una cantidad de factores negativos par, el resultado es positivo. Si tenemos una cantidad de factores negativos impar,
entonces mi resultado va a ser negativo. Esto siempre y cuando estemos multiplicando más de dos números, ¿verdad? Más de dos números. Ahora, una vez que ya tenemos el signo resultante, pues multiplicamos las cantidades. 4 por 1 sería 4. Por 6, esto me daría 24. Por 2, esto me daría 48. Y este sería mi resultado a esta multiplicación. Recordando de que acá el símbolo X que simboliza el por, pues no lo vamos a estar ocupando tan seguido. Entonces, ahí podemos observar números que están fuera de paréntesis, junto a otros números que sí están dentro de paréntesis, los cuales se encuentran multiplicando. Y el producto de esta multiplicación, pues en el inciso A sería 30 positivo y en el inciso B, pues obtenemos un 48 negativo. Ok, ahora se nos plantea un ejemplo en el cual nos preguntan cuál es el resultado de menos 3 por 2 por menos 1 por 4. Entonces, tomamos esa operación recordando de que el símbolo del por, en este caso está escrito como X, pues no es necesario, ya que, como les he indicado antes, los paréntesis también nos indican una multiplicación, es decir, también simbolizan el por. Ahora tenemos esa multiplicación, menos 3 por 2 por menos 1 por 4. Ahora, pregunta, ¿cuál es la cantidad de factores negativos que tengo en esta multiplicación con más de dos números? Recordemos que si la cantidad de factores negativos es par, vamos a obtener un resultado positivo. Si la cantidad de factores negativos es impar, entonces vamos a obtener un resultado negativo. Mis factores negativos en esta multiplicación, ¿quiénes serían? Pues los números menos 3 y menos 1. En total tenemos dos factores negativos. Y como 2 es un número par, entonces vamos a seguir entonces la secuencia que nos dice acá nuestro concepto, el cual cuando tenemos una cantidad de factores negativos par, entonces vamos a obtener un resultado positivo. Entonces la respuesta acá a toda esta multiplicación será un número positivo. Ok, otra forma de resolución que se nos plantea en la guía en este ejemplo es que una vez que hemos obtenido el signo de nuestro resultado final, pues abrimos un paréntesis y efectuamos la multiplicación de los valores absolutos de cada uno de estos números. Valor absoluto de menos 3 sería un 3 positivo, multiplicándose con el valor absoluto de 2 positivo, que sería otro 2 positivo, el cual a su vez se está multiplicando con el valor absoluto de menos 1, que sería un 1 positivo. Valor absoluto de 4 positivo, pues es 4 positivo. Y cerramos paréntesis, conservamos el signo más, que fue el signo resultante, partiendo, ¿verdad?, de la cantidad de factores negativos que teníamos, y efectuamos la multiplicación de los números que están dentro de ese paréntesis. 3 por 2 es 6. 6 por 1, pues esto me daría 6. Y 6 por 4, esto me daría 24. Obteniendo así un resultado de 24, al cual le omitimos el signo más por ser positivo. Y así obtenemos nuestro resultado final. Hay dos métodos de resolución. El primero, el que les planteé en el problema inicial, en el inciso A y en el inciso B, es un poco más directo, solamente pues aplicamos la teoría de la cantidad de factores negativos, que es esta que podemos observar por acá, y luego multiplicamos de forma directa los valores absolutos de los números. Y en este ejemplo se nos plantea otra forma de resolución, siempre tomando en cuenta esta teoría, este concepto de la cantidad de factores negativos, pero acá agrupamos y multiplicamos los valores absolutos de cada una de estas cantidades que se encuentran multiplicando. Entonces, si ustedes desean hacerlo con el primer método que les expliqué en el problema inicial, pues háganlo. Si no, pues, si se sienten más cómodos utilizando este método en el cual se encierran entre paréntesis los valores absolutos y estos a la vez se multiplican,
pues si desean hacerlo así, pues no hay problema también. Ya queda a su decisión de la forma de que se les haga más fácil. Entonces esto ha sido todo por el momento respecto a este contenido 3. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.